Feliz sábado. Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes esta mañana y durante este año que está iniciando. Dios nos sorprende a nosotros de muchas maneras y yo quiero primeramente darle las gracias a Él por la oportunidad de que Él nos siga utilizando durante este año que inicia. Ahora estaba recordando que la primera vez que estuve por acá, hace bastante tiempo, no sé si tal vez de hecho aquí estaba el pastor Venegas. No era de esta iglesia yo era de Cartago, pero estábamos haciendo un curso de homilética. Y entonces cuando ya se finalizaba, pues el proyecto final, para poder obtener el resultado, pues nos llevaba a otra iglesia a predicar. Pero realmente yo me doy cuenta que es más difícil estar aquí delante, ya cuando esta es nuestra iglesia, mi iglesia. Entonces sí, esa vez recuerdo, era para un programa de niños. De hecho yo creo que Nico iba a predicar esa vez y nos pusieron a predicar a los dos hace mucho tiempo. Y entonces, pero bueno, por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente y yo quiero pedirle al Señor que me pueda utilizar, porque el tema que vamos a exponer en esta mañana es un tema que está especialmente diseñado para nosotros. Y usted dirá, bueno, para nosotros, sí, para la Iglesia Adventista de Tres Ríos. No sin antes darle a cada uno de ustedes una bienvenida. Marcelo, Nelly, gracias por acompañarnos. Usted está en su iglesia, nos sentimos muy contentos de verlos por acá. No sé si habrá alguna otra visita, por ahí veo vamos a ver, a Eli que nos visita, por ahí veo a la hermana, sí, la familia, ¿verdad? Ya ellos los hemos visto varios sábados. Muchas gracias por acompañarnos, siéntanse muy bienvenidos y esperamos que en esta mañana Dios también pueda hablarle a sus corazones. Muy bien, voy a iniciar con un dicho que escuché. Hay un dicho que dice: la acción más pequeña es mucho mejor que la intención más grande. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, vamos a ver a través del tema que este dicho calzó perfectamente en la estructura de lo que vamos a ver en esta mañana. Y recuerde, la acción más pequeña es mucho mejor que la intención más grande. Les voy a contar una historia. Probablemente ya ustedes han escuchado esa historia porque anteriormente he tenido oportunidad en Escuela Sabática comentarles acerca de este tema, un tema bastante importante, pero hoy vamos a tratar de profundizar hasta donde podamos. Vamos a ver algunos aspectos más importantes. Pero bueno, les voy a contar esta historia que es una de mis historias favoritas y mi esposa ya se la sabe de memoria, pero es que calza perfectamente para poder introducirnos en esta mañana. ¿A cuántos les gustan los aviones? A ver, a muchos nos gustan los aviones. Esta historia trata de un piloto. Este piloto resulta que tenía muchos años, pero muchos años de volar aviones. E incluso estuvo involucrado, reclutado en la guerra volando aviones. Ustedes saben que los aviones de guerra muchas veces son tan inmensos que transportan ahí hasta los mismos tanques, toda la artillería, soldados y bueno. Y estos aviones es demasiado difícil volarlos. Pero era tanta la experiencia que tenía aquel piloto que bueno, le dieron esa gran responsabilidad de volar los aviones. Y entonces resulta que, bueno, ya pasaron los años y el piloto quería ya retirarse. Ya se había pensionado, pero él dice: yo quiero retirarme. ¿Y saben cuál era el deseo, la intención de él a la hora de retirarse? Él quería retirarse volando un avión comercial. El avión comercial es el que transporta personas. Bueno, no sé por qué, pero bueno, él quería retirarse y hacer su último vuelo en un avión comercial. Yo creo que ya era la intención, ya venía maquinando en su cabeza qué era lo que iba a hacer. Pues resulta que efectivamente a aquel piloto le dieron la oportunidad de volar un avión comercial.
un vuelo que transportaba más de 300 personas. Y entonces resulta que ya en medio del vuelo, ahora sí se despierta la intención real de aquel piloto. Y entonces dice el piloto: yo tengo muchos años de experiencia, yo no necesito todos estos aparatos que me digan cómo aterrizar el avión, tengo muchos años. Y entonces dice que aquel piloto, ya cuando estaba cerca de hacer la maniobra de aterrizaje, más o menos 30, 40 minutos dependiendo del aeropuerto, y entonces ya él se percataba que estaba cerca, ya los instrumentos le decían: están cerca, va a ir haciendo maniobras, va a ir colocando el avión. Pero entonces él ignoró todo eso, y resulta que entonces a lo lejos él vio la pista, vio una pista ahí, y entonces dice: yo no necesito de eso. Y dice que entonces cuenta la historia que el piloto empezó a acomodar el avión con la experiencia, agarró el control del avión, y entonces iba maniobrando, cuando de pronto ya estaba cerca. ¿Y saben qué sucedió? ¿Ah? Se estrella, dice. Aquel piloto logró aterrizar el avión. Pero ¿saben lo más sorprendente? Resulta que en la pista que aterrizó no era la pista que debía aterrizar él, era una pista más pequeña. Y entonces las personas que estaban en ese lugar, que era un pueblo, se asombraron de ver aquel gran avión, y aquel piloto con su experiencia lo logró aterrizar. Y entonces los niños se asombraban de ver aquel gran avión, y dicen que incluso ya era como un héroe en aquel pueblo porque llevó aquel gran avión al pueblo. Pero la historia no termina ahí. Resulta que a aquel piloto le fueron quitadas sus credenciales y su licencia de piloto. Y entonces la intención que él tenía, el retiro que él tenía, se vio opacado por una mala decisión que él tomó. Y bueno, ¿por qué sí me gusta introducirme con esta historia? Porque me identifico muchas veces con ese piloto. Sé que aquí hay personas que tienen, no sé, 30, 40, 20, 10, 15, 5 años de estar en la iglesia, en los caminos de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos tomar el control de nuestras vidas y pensamos que de la forma que lo estamos haciendo es la mejor manera, y olvidamos el manual, el instructivo que Dios nos ha dado, y queremos dejarlo a un lado. Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos de nosotros abrimos la Biblia para tomar una decisión a diario? ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios para tomar una decisión? Y es por eso que esta historia realmente me hace reflexionar de que nosotros en ocasiones somos como ese piloto, que somos esas personas que tomamos el control de nuestras vidas pensando que así es la mejor manera y olvidamos a Dios. En esta mañana vamos a hablar de manera muy clara, mis queridos hermanos. El mensaje no es solo para ustedes, es para mí. Estoy completamente claro y comprendo que el mensaje es para mí primeramente y para la iglesia adventista de Tres Ríos. Les hago una pregunta a ustedes: ¿quiénes son los adventistas del séptimo día? ¿Quiénes somos los adventistas realmente? ¿Usted ha escuchado qué es lo que dicen las personas afuera de los adventistas? Un día de esto venía con mi esposa y nosotros pusimos ahí en Google y dan la descripción, ciertas características esenciales de los adventistas, y uno dice: la convicción, y esto lo dice Wikipedia, la convicción de la eminente segunda venida de Cristo Jesús. Amén por eso. Pero eso lo dice Wikipedia. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros como adventistas? ¿Será que realmente vivimos eso que se encuentra en internet? ¿Será que usted y yo estamos preparados para ese encuentro con Jesús? Y ustedes no me tienen que responder,
Porque yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a sus corazones. ¿Será que yo estoy viviendo esa segunda venida de Jesús? ¿O será que yo me estoy desgastando en mi trabajo, en mi familia, en proyectos, en viajes, en cómo obtener una beca para estudiar en el extranjero, en cómo compro mejor, tal vez, mejor comida o algo que yo quiera comer? Bueno, y puede sonar un poco extraño, pero hay personas que piensan en eso. Estamos pensando en dinero. ¿Qué está ocupando nuestro primer lugar? O sea, cuando esa descripción se da de los adventistas, yo digo, bueno, deberíamos de estar pensando y tener esa convicción del eminente regreso del Señor Jesús. Pero mis hermanos, no tapemos el sol con un dedo. Eso no es real. Y no lo digo solo por decirlo. Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Nosotros debemos anhelar esa segunda venida de Cristo Jesús. Nosotros no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Yo no me puedo seguir engañando. Y tal vez ustedes me han visto por muchos años acá. Pero yo no puedo seguir engañando a Dios. Yo no me puedo seguir engañando de que las cosas están bien, cuando realmente no están bien. Porque es muy fácil venir los sábados, mis hermanos, como líder o como miembro incluso. Venir y organizar y que ustedes ven y que la plataforma eso es muy sencillo. Eso es fácil. Cualquier persona con aptitudes lo puede hacer. Pero vivir esperando la segunda venida de Jesús, mis hermanos, eso sí es un reto. Y eso es algo que no estoy haciendo. Eso es algo que probablemente muchos de nosotros no estamos haciendo. Y lo vemos reflejado en la misma iglesia. Hay otra historia que probablemente ustedes hayan escuchado. Y esa historia habla de una familia. Resulta que el padre, saben que en muchos países los hombres son reclutados para ir al ejército. Y entonces esta familia era una familia muy unida. Una familia que se amaba. Y entonces llega, tocan la puerta y era el ejército. El padre tuvo que ir al ejército y se ausentó a través de la guerra. ¿Ustedes saben cómo vivía esa familia? Esa familia que estaba tan unida. Esos hijos que amaban tanto a su padre. Esa esposa que amaba tanto a su esposo. ¿Ustedes saben cómo se pudo sentir ella? Todas las noches pensando que la vida de su esposo corría peligro. Pasado el tiempo y en una oportunidad volvieron a tocar la puerta. En una carta, le entregaron la carta a la señora y le estaban informando que la guerra había finalizado y que muy pronto el padre iba a regresar a la casa. Y entonces cuando la madre de aquellos niños le leyó la carta, aquellos niños se volvieron como decimos nosotros, locos y felices, brincaban, saltaban porque su padre iba a regresar. Iban a poder tener momentos con él donde el padre sacaba de su tiempo para leerle las historias y ahora iban a volver a recuperar ese tiempo. Y entonces aquellos niños y aquella esposa vivían cada momento, y cuando escuchaban un sonido de la puerta, aquella familia se volvía y estaba toda gozosa, llegaba rápidamente, abría la puerta a ver si era su padre. Aquella familia desayunaba, almorzaba, cenaba, esperando escuchar el sonido de la puerta para recibir al padre. El niño iba y dormía, pero estaba entre despiertos, se despertaba a ver si su padre estaba por llegar. Porque la carta no decía cuándo, solamente decía que estaba por llegar. Todas las actividades que hacían eran actividades donde decían, bueno,
Voy a ir a jugar, pero tengo que estar pendiente de que mi padre llegue, porque yo quiero darle un gran abrazo, decían los niños. Y entonces esta historia me hace meditar que esa es la actitud que nosotros deberíamos tener, porque hay una carta que nos dice que el Señor Jesús está muy pronto a venir. Pero ¿cuál es nuestra actitud? A veces seguimos, y yo estoy hablando por mí. No crean que estoy hablando por algunos de ustedes, yo estoy hablando por mí. A veces venimos, nos levantamos y con costos decimos gracias Señor. Y con eso creemos que es suficiente. Nos vamos 6, 5, 7 de la mañana. Regresamos a las 6, 5 de la tarde. En el caso de mi esposa y yo, casi que dejamos las cosas, nos quitamos tal vez la suerte y nos vamos a meter a la oficina nuevamente en la casa. ¿Y Dios? ¿Eso es ser un adventista? ¿Eso es estar esperando la segunda venida de Cristo? Y entonces ahora sí, los viernes, bueno, sí, vamos a ver qué es lo que que hay que repasar, vamos a ver quién es el que está a cargo. Vamos, mis hermanos, no podemos seguir engañándonos, no podemos seguir en esta vida con esa actitud. La iglesia adventista de Tres Ríos no puede seguir así. ¿Cuál es nuestra condición real? ¿Cuál es mi condición? ¿Cómo me encuentro yo en mi vida espiritual en este momento? Sin engañarnos, respóndase, ¿cuál es su condición espiritual? Vamos a irnos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. Versículo conocido. ¿Qué dice? Dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Dice, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? A ver, la iglesia, o sea, usted y yo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál guerra estamos nosotros peleando? ¿Será que nosotros realmente estamos en guerra? ¿O será que nosotros estamos en un estado de confort? Yo no padezco de persecución. Yo estoy tranquilo, me va bien en el trabajo, tengo familia, tengo salud. Pero aquí dice claramente la palabra de Dios que Satanás va a hacer guerra contra aquellos. Entonces, ¿saben qué? Cuando yo estoy muy tranquilo, yo me preocupo. O sea, cuando yo estoy muy en confort, yo me preocupo. Cuando no hay tentaciones, yo me preocupo. ¿Y por qué? Porque la tentación, probablemente yo ya estoy viviendo en la tentación y no me estoy dando cuenta. Porque no estamos peleando, no estamos en guerra. Estamos más en un estado de conformismo. Venimos los sábados en la mañana, nos sentamos, escuchamos la meditación, la predicación y muchas veces, como dice el hermano Josué, muchas veces venimos a orar por el predicador, ¿verdad? Porque estamos aquí. Pero ¿cuál guerra estamos nosotros librando? Pero Satanás está haciendo guerra con los hijos de Dios. Contra los hijos de Dios está haciendo guerra. Y tenemos que estar alertas. Porque si usted y yo no estamos involucrados en esa guerra, por algo será, mis hermanos. Por eso les decía, debemos de ser realistas. Veamos cuál es nuestra condición. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia adventista de Tres Ríos? ¿Será que la iglesia adventista de Tres Ríos ha sido atacada? ¿Será que la iglesia adventista de Tres Ríos se encuentra en guerra contra el dragón? Yo sé que muchos de nosotros
en estas fechas hacemos nuestra lista de propósitos, ¿verdad? Para un año. En el caso nuestro, pues acostumbramos también a hacer una lista de propósitos y a fin de año revisarla, a ver qué se ha podido cumplir. Pero yo espero que en este año sea un año diferente, que esa lista, el 99.9% sean propósitos espirituales, que vivamos nosotros acorde a la etiqueta, a la herencia que Dios nos ha dado de ser sus hijos, como adventistas del séptimo día, como aquellos que se identifican no por guardar solamente el sábado, no solamente los que no comen carne, sino aquellos que viven cada día de su vida como si este fuera el momento en que Cristo Jesús viene por cada uno de nosotros. Así es como deberíamos nosotros vivir. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y por eso le digo, es la misma palabra de Dios la que nos hace meditar y reflexionar a nosotros en esta mañana. Voy a ser un poquito más duro conmigo mismo, con la iglesia. Podríamos ver ejemplos claros. Yo les pregunto, nosotros como líderes, ¿cuántos años tenemos de tener un proyecto ahí estancado de construir un templo? ¿Cómo se encuentra este templo actualmente? ¿Cómo nos comportamos nosotros dentro del templo cuando venimos a adorar a Dios? Muchas veces he tenido la oportunidad de salir y ver bancas con basura, restos de comida. Y yo, Señor, perdóname. Por sus frutos los conoceréis, hermanos. No podemos estar cegados y no podemos seguir en esta condición. Yo les pregunto, ¿cuántos estudios bíblicos tenemos como iglesia? ¿Cuántos familiares hemos traído a la iglesia este año que pasó? ¿A cuántos cultos de domingo y miércoles hemos venido nosotros? En fin, podría dar una serie de lista donde me incluyo primeramente. O a veces venimos y estamos ahí con el celular viendo los mensajes, viendo a ver quién me escribe, viendo estados de WhatsApp. Por Dios, venimos a adorar a Dios. Usted y yo nos estamos preparando para un evento que la mente humana no tiene idea de lo que va a suceder. Si leyéramos más la palabra de Dios. Por eso es que en la Santa Cena, el martes, yo me sentía mal con Dios. No hice las cosas como tuve que haberlas hecho. Pero la misericordia de Dios nos alcanza cada día y es nueva. Y mis hermanos, yo sé que al hacer esto públicamente van a venir cosas fuertes. Tuvimos la visita del hermano Josué Watson un par de veces en mi casa, hablando de ciertos temas ahí. Y me dice: tenga cuidado con lo que usted pide. Y nos advertía: si ustedes quieren entregar sus vidas al Señor, aténgase a eso. Porque a veces nosotros pensamos que nada más: ay, Señor, utilízame por favor. Si usted sabe lo que está pidiendo, mis hermanos, iremos así a la pertenencia. Y yo sé que al hacer público esto, bueno, podrían venir muchas cosas, pero aún así yo confío en la palabra de Dios que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y aunque caiga, y aunque me equivoque, sé que el Señor me va a levantar. Y aunque sea el último de la fila, pero yo quiero estar en las mansiones celestiales.
quiero compartir con ustedes algo, porque todo esto es un problema. Si ustedes lo ven, todo lo que yo he dicho realmente es un problema. Yo les estoy planteando a ustedes un problema grave, espiritual, en el cual nosotros nos encontramos. ¿O ustedes creen que eso no es grave? Bueno, yo estoy hablando por mí. Yo me encuentro en una condición grave espiritual. Estoy en cuidados intensivos. Entonces hay un problema. Yo le decía, Señor, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo hago? Ayúdame a identificar. Y encontré un pasaje, un libro pequeño, probablemente la mayoría lo hemos leído, que se llama El Camino a Cristo. Y voy a leer para ustedes. Esta respuesta dice: en su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pero después de su caída, o sea, después de que el hombre pecó, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. ¿Será que yo me estoy ocultando de la presencia de Dios? Yo lo veo en mi vida así. Cada vez me alejo más y me oculto de Dios. Por eso les decía al principio, ¿cuántos de nosotros para tomar una decisión o para hacer una acción consultamos a Dios? Pero entonces la respuesta es que nosotros, el hombre, no encuentra gozo en la santidad, no encuentra gozo de estar en la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice, vamos a irnos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Si ustedes ven, estoy utilizando pasajes conocidos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿lo tenemos? Para que vean que esto es palabra de Dios. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que entonces este pasaje y el camino a Cristo me dice que el hombre tenía gozo estar en la santidad de Dios, encontraba placer, se encontraba en un estado de delicia santa delante de la presencia de Dios. Pero cuando hay pecado, cuando las cosas cambiaron, ya no encontraba ese gozo en la santidad. Por eso es que aquí en Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque la santidad va relacionado con esa relación, esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Y es un tema que ha acaparado bastante nuestra atención, el tema de la santidad. Dios sabe que no como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que cada vez se trae más luz y yo, Señor, más responsabilidad. Cada vez me siento más pecador, cada vez me siento más lejos. Pero este tema de la santidad, mis hermanos, es algo que debería acaparar nuestra atención, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si hay algo que usted tiene que llevarse en esta mañana, es eso: sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero lo más triste y más doloroso es que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué es santidad. ¿Sabemos qué es la santidad? Vamos a irnos a Isaías capítulo 57. Vamos a ver rápidamente 3 versículos que nos den un poquito de luz. Estos son algunos versículos, hay bastantes, pero vamos a irnos a Isaías, el capítulo 57. Y vamos a buscar el versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora vamos a irnos a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Amén. Dice: y seré engrandecido. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jehová, Dios Todopoderoso. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y vamos a irnos a uno último, a Primera de Crónicas. Vamos a devolvernos un poquito a Primera de Crónicas, capítulo 16, y el versículo 29. ¿Lo tenemos? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados de Jehová en la hermosura de su santidad. Con estos tres pasajes podríamos decir y podríamos definir qué es santidad. ¿Saben qué es santidad? Dios es santidad. Necesitamos de la comunión, de un encuentro con Él. Dios nos está diciendo: sin santidad, o sea, sin mí, no me podrán ver. Y tiene sentido. Tiene sentido. Por eso es que Jesús dijo que Él iba a venir y los tomaré a mí mismo. ¿Cómo es que los va a tomar a sí mismo? Bueno, es que nosotros vamos a ser reflejos del carácter de Cristo. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, sin una relación con Dios no podemos ver a Dios. Por eso es que el hombre no encuentra gozo ahora en la presencia de Dios a través del pecado. Porque Dios es santidad. Dios es santo. Y entonces nosotros no encontramos gozo estar en la presencia de Él. ¿Cuántos de nosotros sacamos por lo menos una hora para estar en comunión con Dios? Encontrar gozo. Y yo lo hablo por mí, sigo insistiendo, hablo por mí. A veces yo me siento y probablemente estoy leyendo y ya 5 minutos y ya me están cerrando las luces. No encontramos gozo, mis hermanos. No encontramos deleite en abrir la palabra de Dios y que Él nos hable. Entonces, sin santidad, nadie verá al Señor. Vamos ahora a ver algo interesante y vamos a irnos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19 nos habla de algo muy interesante. Y vean, Éxodo 19 nos habla algo acerca de la santidad. En el versículo 9. Sí, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y vean lo que dijo Jehová en el versículo 10. Y dijo Jehová a Moisés: ve al pueblo, ¿y qué? Y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué fue la instrucción? ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Moisés que le dijera al pueblo? Que se santificaran, porque Dios sabe que sin santidad
Nadie puede estar delante de su presencia. Pero bueno, ya aquí viene una inquietud que surgió, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, y si vemos la definición de santidad, la santidad es Dios. Pero aquí Dios dice que ustedes deben santificarse antes de verlo. Y entonces ahora yo me quedé así como, ¿ok? ¿De qué santificación estaba hablando Dios en ese momento? Dios es santidad, pero también hay un proceso. Hay un proceso en el cual cada ser humano que esté en esta tierra necesita pasar, y ese es el proceso de la santificación. Recordemos que Dios es uno, pero son tres personas. Y a través del estudio de ese tema pude notar las funciones específicas, más claras de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios me dice que necesito santificarme. Cuando el hombre peca, cuando el hombre es echado del Edén, ya hay un plan de salvación, hay un plan de redención. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sabían que era necesario hacer un plan de salvación. Y ese plan de salvación, todo está enfocado, todo gira en alrededor de que el hombre vuelva a recuperar esa santidad, ese gozo de estar en la presencia de Dios. Porque sabía que si el hombre no volvía a recuperar ese gozo, si usted y yo no sentimos ese gozo de estar en la presencia de Dios, yo les pregunto, ¿qué vamos a ir haciendo al cielo? Y entonces el plan de salvación es perfectamente diseñado. Y es aquí donde se pone a trabajar las funciones de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a irnos a la lectura esta mañana, Hebreos capítulo 12. Perdón, capítulo 13. Ya casi estamos finalizando. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y vamos a ver aquí entonces cómo es que se pone en manifiesto las funciones. Vean lo que dice. Por lo cual también, ¿quién? Jesús, ¿para qué? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí es donde vemos, Dios mandó a su Hijo, no solo para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras vidas, sino que ellos sabían que la santidad en el ser humano debía volverse a restituir. Y por eso es que Jesús no solamente nos perdona, sino que Él es el único medio para que usted y yo nos podamos santificar. Por eso es tan importante una relación con Cristo Jesús. Y entonces el plan de la salvación conocemos que está diseñado en tres etapas. ¿Recuerdan? La justificación, la santificación y la glorificación. La justificación, cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús. Por eso es tan importante que usted y yo aceptemos al Señor Jesús. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos bautizamos entregando nuestras vidas al Señor Jesús a través de las aguas bautismales. Por eso es que eso es tan importante. Yo ahora entiendo la importancia de tomar la decisión por Cristo Jesús, porque yo puedo decir, bueno, Señor, yo te acepto, está bien, el Señor nos puede justificar. Y en la etapa de la justificación podríamos decir, está cubierta. Pero para el plan de salvación son tres etapas. Y sería triste que usted y yo nos quedemos en la primera etapa, pensando que, bueno, voy a seguir mi vida porque ya acepté al Señor Jesús. Yo ya lo acepté y Él murió por mí. Y bueno, y todo es amor. ¿Y qué pasa? ¿Y ahora? Por eso es que nosotros tenemos que descender a las aguas del bautismo, porque entonces dice que la palabra de Dios, que recibiréis el Espíritu Santo. Vamos a irnos
una última lectura que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Me llama la atención en la versión Nueva Internacional, dice que somos santificados mediante la obra del Espíritu Santo. Mediante la obra del Espíritu Santo es que usted y yo somos santificados. Por eso es que es tan importante el bautismo, porque la Biblia me dice que cuando yo me bautizo recibo el Espíritu Santo, que ahora sí salgo de la etapa de la justificación para entrar en el proceso de la santificación, que sin el Espíritu Santo, mis hermanos, usted y yo no podríamos avanzar. Porque si ustedes ven, dice, ¿para qué fue ese proceso de santificación según este pasaje? Dice, para obedecer. La santificación tiene una estrecha relación con la obediencia. Y ahorita no lo vamos a ver, pero la santificación a través de los 10 mandamientos, ahí se ve reflejada. La obediencia y la santidad tienen mucha relación. Quiero leer a ustedes una cita más. Dice, la santificación del alma por la operación del Espíritu Santo es la implantación de la vida de Cristo en la humanidad. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelada en el carácter y gracia de Cristo, traducida en un ejercicio activo de buenas obras. Así el carácter se transforma más y más perfectamente a la imagen de Cristo en justicia y en santidad verdadera. Por eso es que cuando el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y entramos en ese proceso de santificación, les decía al principio, el Señor Jesús nos dijo, por sus obras los conoceréis. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, mis hermanos, es imposible, escuche bien, es imposible que usted y yo seamos los mismos de ayer. Porque el Espíritu Santo nos hace cada día crecer más y hacernos semejantes a Cristo Jesús, a salir adelante, a obedecer su palabra. Por eso es que la santificación viene acompañada por frutos. Vamos a irnos rápidamente a Romanos, para que vean lo que les estoy comentando. Romanos capítulo 6. Vamos a darle más fuerza a esto que les estoy comentando. El capítulo 6, versículo 22 dice: ¿lo tenemos? ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Este pasaje lo he utilizado porque aquí se encierra el plan de la salvación. Si ustedes lo ven, ahora que son libertados del pecado, ahora que son justificados por Cristo Jesús, ya no son esclavos del pecado. Ahora cada uno de nosotros somos libres porque hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero no solamente eso, dice que somos hechos siervos. Y además, ¿qué dice? Tenéis por vuestro fruto, o sea, damos un resultado. El resultado de eso, de aceptar al Señor Jesús, ¿cuál es? La santificación. Y como fin, la glorificación, la vida eterna. Por eso les digo que la santidad
Es un proceso y tiene frutos. Ese es el problema que les estuve hablando al inicio. Probablemente como iglesia no caminemos. Probablemente como iglesia en los proyectos nos quedemos estancados. Probablemente como junta de iglesia no estamos haciendo bien las cosas. Pero es porque no estamos sometidos al proceso de santificación que habla la palabra de Dios. Estamos más enfocados en nuestras vidas personales, en que vean cuánto puedo llegar a ser, en cuanto a lo que nosotros podríamos llegar a alcanzar como la vida eterna. Estamos más empeñados, esforzándonos cada día más por estrechar relaciones en este mundo que por hacer riquezas en el cielo. Y recuerden, me estoy predicando para mí. Necesitamos aceptar al Señor Jesús a través del bautismo, para que el Espíritu Santo pueda obrar esa obra de santificación y por ende ver reflejado los frutos de la santificación en nuestras vidas. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, deberían consagrarlas a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. Por eso es que en Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vean lo que dice, vamos a ir a un último, este sí es el último versículo, en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Yo les pregunto, ¿cuáles promesas? ¿Cuáles son las promesas que está hablando ahí el apóstol? Vamos a tener que volvernos un poquito más atrás y vamos a leer el 6 y el versículo 14. Dice, y es aquí donde nos cuesta a nosotros ser realistas de nuestra condición, y esto no nos gusta. En ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con los jóvenes en algunos lugares y entonces cuando entramos a esta parte es cuando no nos gusta. Pero vean, habla de unas promesas. Pero ¿cuáles son esas promesas? Vean lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no estoy hablando no solamente de relaciones, de pareja amorosa, estamos hablando de un contexto espiritual, ¿ok? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, hermanos, que no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Y si nosotros decimos andar en luz, no podemos estar en tinieblas. Y sigue diciendo: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿qué relación hay? No hay relación alguna. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos. Esa es la promesa que Dios está hablando en el capítulo 7, versículo 1. Esas son las promesas, que si usted y yo queremos ser hijos de Dios, debemos apartarnos de lo inmundo, debemos apartarnos de las tinieblas, no tener compañerismo con nada de lo que nos aparte nuestra mirada de Cristo Jesús. Y entonces ahora sí dice Corintios capítulo 7, versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya sabemos cuál es la promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
de la carne y del espíritu. No solo aspecto espiritual, sino también cómo vivimos. Y es aquí donde yo podría empezar a escudriñar un poquito más acerca de la carne, y no de la carne solamente la que se consume, sino nosotros cómo estamos viviendo, qué estamos escuchando, dónde estamos asistiendo, cómo nos estamos expresando con las personas de afuera, cómo nos ven las personas. Y yo no sé ustedes, hermanos, si piensan igual que yo, pero yo me he equivocado muchas veces, porque yo sé que como adventista del séptimo día, y esperando esta promesa, que Dios me adopte como su hijo, yo debo ser diferente. Por eso es que yo no puedo ser como un cristiano más. Yo no sé si a ustedes les mencionaba la otra vez, ahora yo trato de identificarme como cristiano adventista del séptimo día. Porque el término cristiano ahora está tan prostituido. Asamblea legislativa, pleitos, la corte, partidos políticos. La religión y la política nunca se pueden fusionar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces ahora yo digo cristianos adventistas del séptimo día, porque considero que deberíamos de ser diferentes. Pero ¿cuál es el fruto de la santificación que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida? Entonces debemos limpiarnos, mis hermanos. El llamado de Dios es a limpiarnos, a seguir el proceso de la santificación. Recordemos que solo se necesitó de una noche para sacar el pueblo de Israel de Egipto, pero se necesitaron 40 años para sacar a Egipto del corazón de los israelitas, y así muchos no lo consiguieron. ¿Cuántos años van a pasar para que Dios pueda sacar ese Egipto de nuestros corazones? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros podamos entregarnos realmente en los brazos de Dios? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar, hermanos, para que esta iglesia prospere espiritualmente? Y esto es un llamado para todos los líderes, incluyéndome siendo el primero. Este año tiene que ser un año espiritualmente diferente. Debemos dejar de ser mediocres. Procuremos que este año, mis hermanos, nuestro mayor propósito, nuestro propósito principal, sea la santidad de Dios en mi vida. Y por eso en esta mañana, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, exhorto a la iglesia para que limpiemos nuestros corazones de toda maldad y pecado, y que permitamos que el amor de Cristo Jesús se manifieste en nuestras vidas, y el poder transformador del Espíritu Santo pueda trabajar en cada uno de nosotros. Dios necesita obreros, Dios necesita hijos consagrados, Dios necesita hijos que traigan frutos de bendición. En nosotros queda, mis hermanos, en seguir siendo la misma iglesia, porque yo sé que muchos venimos aquí y sentimos que todo está bien, pero no, mis hermanos, no están bien. Las cosas no están bien, porque no hay santidad en nuestras vidas, no hay santidad en este lugar. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Queda en nosotros en tomar la decisión, queda en nosotros tomar la determinación que vamos a hacer con nuestra vida espiritual este año. Dejarme envolver por lo que escucho, o escudriñar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Seguir viniendo cumpliendo un rol, pero a veces ni el rol vemos. O ver a las 8:45 aquí a las personas. Hoy fue una situación un poco complicada, pero me sentía triste y a la vez alegre. Triste porque nos agarró un poco tarde,
pero alegre de ver de que había muchas personas que llegaron temprano. A las 8:45 empieza la adoración a nuestro Dios. O sea, es que nosotros venimos aquí pensando que nada más cumplimos un ritual, que entramos, soy un miembro, siento, escucho. Pero no es eso, mis hermanos. Usted viene aquí a encontrarse con Dios, a adorar a Dios. ¿O es que en el trabajo usted puede llegar a la hora que quiera? ¿O cuando hay reuniones usted llega tarde? Tenemos un encuentro, mis hermanos, que nos identifiquen por lo que realmente somos, adventistas del séptimo día, que esperamos la inminente venida del Señor Jesucristo, pero que la vivamos todos los días de nuestras vidas. Como dijo el Señor Jesús, y con esto finalizo, en aquel encuentro que tuvo con la mujer cuando iba a ser apedreada, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios nos dice: vayamos, vete y no peques más, ni yo te condeno. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, y que este año sea un año diferente para gloria de su nombre. Que la Iglesia Adventista de Tres Ríos se distinga en el país y fuera de las fronteras por ser una iglesia espiritual, por ser una iglesia ordenada. Y con la ayuda de Dios vamos a traer frutos, pero el fruto más grande es que usted y yo podremos recuperar esa santidad, ese gozo de estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiera decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo sé cuál es mi condición, y yo les voy a hacer un llamado, pero no es un llamado, no lo tomen con emocionalismo, háganlo con la razón. Eso es algo que me gusta de la iglesia. Nosotros no hacemos llamados aquí emocionales, sino racionales. Dios somos seres inteligentes, y yo les hago a ustedes una invitación, una exhortación y un llamado de que usted pueda tomar la decisión de hacer las cosas diferentes para la gloria de Dios en este año, de que podamos reflejar los frutos de santidad en nuestras vidas. ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiere decirle usted esto al Señor? Yo lo invito para que se ponga en pie y podamos orar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. He hecho mal durante no sé cuántos años. No sé por cuánto tiempo he fingido ser adventista, ser un verdadero hijo tuyo. Pero dame la fuerza, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda trabajar en mi corazón para someterme al proceso de santidad, porque sin santidad nadie podrá verte, oh Dios. ¿Quiere decirle usted al Señor? Yo quiero que oremos para que el Señor pueda ayudarnos a hacer ese cambio que necesitamos. Mis hermanos, y vienen cosas difíciles, cosas duras. ¿Saben qué es lo más duro que va a suceder y que está sucediendo? La indiferencia del pueblo de Dios ante los acontecimientos que estamos viendo. ¿Usted se ha percatado de todo lo que está sucediendo? Somos fríos, el amor de muchos se enfriará. Pídele a Dios que no sea usted ni que sea yo que se enfríe, porque Cristo está muy pronto a venir. Quiero orar por cada uno de ustedes y pedir que la bendición de Dios nos pueda alcanzar esta mañana. Padre Celestial, agradecemos porque sabemos que tu Santo Espíritu ha visitado nuestros corazones, que a través de este mensaje, Señor, nos has exhortado, y que sabemos, porque tu palabra dice que el que tú amas, disciplinas. Y a veces olvidamos esto, Señor. Queremos tomar el control de nuestras vidas, y es por eso que no encontramos gozo en la presencia de tu santidad. Olvidamos que solo a través de Cristo Jesús
y la obra poderosa de tu Santo Espíritu podemos obtener santidad. Y que no olvidemos que sin santidad nadie podrá estar de pie en aquel día, Señor, delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, pedimos humildemente y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que esta iglesia, Señor, se levante, que levante nuestros corazones, que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, de hacer las cosas diferentes, de que podamos consagrarnos a ti todos los días, de que podamos venir, Señor, a los cultos, de que podamos llegar aquí a las 8:45 para tener un encuentro contigo, Dios, que podamos traer frutos espirituales, Señor, para la vida eterna. Permite que nos podamos identificar como cristianos adventistas del séptimo día, como aquellos que anhelan, que se gozan, que se alegran en la bendita esperanza del regreso de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, en tus manos de amor nos encomendamos. Señor, tú sabes hasta dónde hemos fallado, en qué nos hemos equivocado, Señor. Pero en esta hora te pedimos que nos perdones y que nos hagas una nueva criatura, para gloria y honra de tu nombre. Que la paz y el gozo que solamente tú sabes dar sobreabunde en nuestros corazones en esta hora, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares y que tu presencia jamás se separe de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.